Buenos días con todos. Hoy vamos a ver sobre la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley de Transparencia. Estamos formados por Andrade Caterín, Betacú Jennifer, Bombo Mateo, Quesada Samantha, Sembaño Salomé, Valenzuela Juliana y mi persona Zambrano Alejandra. Bueno, ahora vamos a ver la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una ley que incentiva el conjunto de dinámicas de organización, participación y control social que la sociedad debe como emprender para su libre iniciativa y eso también fomenta a resolver sus problemas e incidir en la gestión tanto de cuestiones que atañen el interés común para procurar la vigilancia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular, ya que tiene como objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación tanto en los ciudadanos como ciudadanas, en los colectivos, en las comunidades y pueblos afroecuatorianos y montubios, nacionalidades indígenas y demás formas de organización. Ahora vamos a ver cuándo fue publicada. Esto fue el 5 de abril del 2010 en Quito, por disposición de ese entonces el expresidente Rafael Correa. Conforme al establecido, se toman dos artículos. El artículo 138 de la Constitución de la República, que hace referencia a la potestad de participar en el labor de legislar la Asamblea, y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que hace referencia a la necesidad del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros para la aprobación de la ley. Aborda temas que consagran el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participan de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Además, en la misma se reconoce al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del poder público, para impulsar y establecer los mecanismos de control social en los asuntos de dicho interés. La ley está estructurada por títulos, capítulos y secciones de la siguiente manera. Título 1. Principios generales. Va del artículo 1 al 4. Título 2. De la democracia directa. Va del artículo 5 al 28. Este se divide en 4 capítulos que podemos ver a continuación. Título 3. Del poder ciudadano. Va en el artículo 29. Título 4. De las organizaciones sociales, el voluntariado y la formación ciudadana. Va del artículo 30 al 43. De igual manera, este título se divide en 3 capítulos que están presentados a continuación. Título 4. De las acciones jurisdiccionales de los derechos de participación, artículo 44. Título 5. De la participación ciudadana en las funciones del Estado, artículo 45 y 46. Título 6. De la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, artículo 47 al 66. Este título está dividido en 2 capítulos, los cuales tienen subdivisiones en secciones, los cuales podemos ver a continuación. Título 7. De los presupuestos participativos, artículos 67 al 71. Título 8. De los mecanismos de participación ciudadana, artículos 72 al 83. En este título se divide en 2 capítulos, los cuales tienen secciones, como lo vemos a continuación. Título 9. Del control social. Va del artículo 84 al 101. De igual manera, este título se divide en 3 capítulos que son presentados a continuación. Los artículos de esta ley se pueden aplicar conforme al contexto, las necesidades y los derechos que se quieran ejercer. Por ejemplo, si se busca realizar una consulta popular, se puede aplicar el artículo 5, en donde se determina que la consulta popular es un mecanismo de democracia directa. El artículo 11, si se busca decidir sobre una propuesta original o entre una resultante de la tramitación en el órgano con competencia normativa. El artículo 17 en la que se establece que la Asamblea Nacional tiene un máximo de 1 año para tratar una propuesta popular, y los artículos correspondientes al capítulo tercero de la consulta popular perteneciente al título segundo de la democracia directa.
La Ley de Transparencia busca garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por esta ley. Recordemos que la Ley Ecuatoriana de Transparencia plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones gubernamentales o a aquellas que perciben recursos estatales. La Ley de Transparencia se implementa en mayo del 2004 en nuestro país. Esta norma jurídica apadrina el derecho a acceder a la información pública. Tiene su principio en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos, registrados en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos innatos e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que comprometen a los Estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos. De la estructura de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos que se divide por títulos. En el primer título tenemos los principios generales, que consta del artículo 1 al artículo 4. En el artículo 1 nos va a hablar más o menos del principio de publicidad a la información pública. En el 2, que la ley nos garantiza este ejercicio del derecho a la información. En el 3, en dónde, más bien dicho, es aplicable esta ley. En el artículo número 4 nos va a hablar de los principios de aplicación de la misma ley. Después tenemos el título número 2, en donde nos habla del artículo 5 al artículo número 16, en donde más o menos habla de información pública, confidencial, la difusión de la información, la promoción de este derecho al acceso a la información, la responsabilidad sobre esta información pública, la custodia de la información, la vigilancia y promoción de la información, la presentación de un informe, la falta de claridad, si es que se da, y igual lo que el Congreso Nacional tiene que ver de publicar y actualizar semanalmente la página web. Después nos habla en el título número 3, en dos artículos, el 17 y el 18, de una información reservada y la protección a la información reservada. En el título número 4 nos habla del artículo 19 al 21, de la solicitud, los requisitos, los límites de la publicidad y la denegación de la información. En el título 5 nos habla el artículo 22 del derecho a este acceso a la información. Finalmente el título 6 que nos habla del artículo 23 con las sanciones a los funcionarios. Al final de esta ley nos habla de una disposición general, las disposiciones transitorias y la disposición final. En la disposición general nos habla de que en un término no mayor a 90 días, a partir de la recepción de este proceso, se podrá despachar y resolver los recursos a este acceso a la información. En las disposiciones transitorias nos habla de la primera a la sexta disposición, y en la disposición final nos habla de que esta ley va a prevalecer sobre todas las que se opongan y que va a entrar en vigencia a partir de que sea publicada en el registro oficial. Esta ley no solo tiene como objetivo concientizar a las personas del derecho que se tiene a exigir cuentas a sus gobernantes, sino permite llevarlo a efecto. Decimos entonces que la ley tiene por objeto hacer efectivo el principio de publicidad de actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y aquellas que se han financiado con recursos públicos, es decir, que las personas han aportado para que esto sea posible, por tanto, pueden acceder a ellos si es de su interés. Con todo esto podemos decir que los temas que se van abarcando a lo largo de esta ley van en función de este objetivo. Pasamos desde el derecho de la información que tienen todas las personas para acceder, los plazos de la entrega de esta misma información, tanto de las entidades de las personas como de las personas a solicitar esta misma información, la transparencia activa, es decir, que existe este ente regulador que está constantemente controlando y proporcionando esta información. Los sujetos obligados, las entidades, las personas que la solicitan, el órgano garante que exista esta entidad que esté asegurada por la ley y sobre todo que tenga una función específica, y el derecho a recurrir de las personas a solicitar esta información. Disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se aplican a todos los organismos de entidades e instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado en los términos establecidos en el artículo 1 y 3 de la ley. Esto quiere decir que aplica también para las personas jurídicas. En este caso, las autoridades y los jueces competentes deberán aplicar las normas de esta ley orgánica de la manera que más favorezca el efectivo ejercicio de los derechos aquí garantizados. Se debe garantizar el manejo transparente de la información pública de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público.